Buenas tardes. Como parte de la tarea correspondiente a la unidad número 4 del curso, se realizará una entrevista a Yasmín Rodríguez, estudiante de la licenciatura en Arqueología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Dentro de su formación académica, ha recibido conocimientos generales relacionados con la legislación que regula la protección y conservación del patrimonio cultural en Guatemala, incluyendo los procedimientos y normativas vinculadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. Un ejemplo de ello es que todo proyecto de investigación arqueológica debe contar con autorización previa de esta institución para poder desarrollarse legalmente. Además, Yasmín realizó 2 periodos de prácticas profesional de gabinete dentro del Departamento de Registro de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. Debido a ello, su perspectiva resulta interesante para esta investigación, ya que no solo conoce la institución desde el ámbito académico y como futura usuaria de sus procesos administrativos, sino también desde una experiencia interna que le permitió observar el funcionamiento y desarrollo de algunos procedimientos institucionales desde otra perspectiva. Bueno, dentro de la institución hay varios trámites y procedimientos en los cuales se realizan. Eso va a depender de lo que se vaya a necesitar, ya que están también los trámites para realizar un proyecto, están los trámites para poder registrar tanto lo que es cerámica auténtica, original, digámoslo así, o lo que son artesanías en las cuales también se registran, ya que no se deben salir ya que deben ser registradas para que no vayan a haber problemas a largo plazo, tanto a la hora de que vayan a salir del país y se pueda conocer y que no vaya a haber cierta confusión a la hora dependiendo del dueño o el autor de la pieza para poder realizar las actividades. Como en mi caso, fui practicante en el departamento de registro, en el cual los trámites y los registros que se llevaban a cabo era para poder conocer lo que es más que todo, así como información sobre piezas, el registro de las piezas, de los proyectos arqueológicos, su proceso, a qué museo iban a dirigirse para que puedan ser exhibidas. También estaba lo que es el verificar su autenticidad y asimismo el registrarlos para que el inventario de las piezas sea actualizado y ese inventario tenga la mayor cantidad de registros de todo el patrimonio de lo que es del Estado. En ocasiones, cuando se llevó la práctica, llegaban lo que son de coleccionistas privados a registrar lo que son sus piezas, tanto prehispánicas como coloniales. También se llegaban a registrar lo que son los santos, que era muy importante. Se llegó a conocer también lo que son artesanías en las cuales se iban a verificar para que no hubiera ningún error a la hora de que fueran exhibidas en algún lugar. También el equipo realizaba lo que son visitas de campo a los museos o a ciertos sitios para poder también registrar lo que son como los monumentos, lo que son piezas así que son piezas líticas.
eh, que no se podían como que llevar a la institución, entonces la institución tenía que llegar al sitio para que se realizara ese registro y fuera reconocido ese patrimonio. Y como practicante tampoco llegué a tener como esa accesibilidad a todo el proceso que llegaban a tener las personas para poder registrar lo que son sus piezas. También lo que era importante ahí en el departamento era lo que era la documentación, el poder saber su procedencia, ya que no todas las piezas que se llegaban a registrar se les conocía como su procedencia, ya que venían de decomisos, entonces esos decomisos traían piezas de varios lugares, tanto de tierras bajas como de tierras altas y también del altiplano. Entonces, esas piezas llegaban a perder su contexto, sin embargo, el departamento le daba esa importancia para que fueran reconocidas como patrimonio cultural y ese era parte uno de los objetivos que tenía el departamento, el poder mantener lo que es el patrimonio cultural, que era la evidencia arqueológica. También se dividían tanto en varios departamentos, en áreas o secciones, llamémoslo mejor así, que eran lo que era la hispánica, la prehispánica, y el área de lo que era la arquitectura, porque también se llegaba a registrar lo que es el centro histórico, cuidándolo así para poder mantener esa arquitectura que se le conoce y es muy famosa, ya que esa arquitectura es única y es muy cuidada por parte de la institución, ya que cuenta una historia sobre Guatemala y ese también pertenece a lo que es el patrimonio y el poderlo llegar a cuidar o al menos si no existe la mayor posibilidad de prevalecerlo, el no alterarlo o que no se vaya perdiendo a, a una, a una gran velocidad. Como practicante de la institución, yo no tuve ningún contacto directo con los usuarios. Sin embargo, llegué a percibir y a percatar varias como trámites. Dentro de esos era así trámites que permisos para poder arreglar lo que eran sus casos, ciertos usuarios que viven ahí en el centro histórico llegan a pedir permisos ahí y por lo tanto llegan a dejar su papelería, la solicitud para, para poder realizar la conservación o la restauración de sus viviendas. Parte de esto está también lo que es el registro de la cerámica de los coleccionistas privados o a veces llegaban a personas que estaban tramitando lo que era un proyecto, sus artesanías y todo eso. Entonces, de cierta forma se llegaba como que a percibir eh, lo, lo que es frecuente, esa aceptación o las solicitudes que llegaban a necesitar los usuarios. Sin embargo, dentro del proceso se veía de que tenían que tener bastante tiempo y mucha paciencia a la hora de realizar esto porque ya se requiere de mucho tiempo, ya que el personal del departamento no contaba con la suficiente cantidad de personas, por lo tanto llegaba a durar muy poco, no, llegaba a tardarse mucho estos procesos y las personas a veces se les veía como que un poco desesperadas y ya que ellos necesitaban tal vez ese permiso o esa solicitud de manera inmediata, entonces ellos tienen que llegar con tiempo, con muchísimo tiempo de anticipación para que sus tiempos no se choquen con todo el proceso que ellos deberían de actuar.
Como estudiante y practicante, se ve que es necesario, como parte de esa teoría, el tener legislación, el poder comprender cómo realmente, ya a nivel profesional, cómo uno va a ejercer, el cómo a uno se le va a contratar ya de manera profesional. No se nos cuentan con eso, no nos dicen eso, tampoco nos dicen, más que todo lo que son procesos administrativos. No se nos, como que indica o no se nos forma como parte de lo que es la arqueología administrativa. Tampoco todo ese papeleo y toda esa burocracia a la hora de hacer algo, porque realmente, como se está tratando con patrimonio, se necesita lo que es la verificación, y la verificación actualmente es a través del papel. Entonces, no se nos enseña los trámites que se debe de realizar a la hora de ingresar a un proyecto, tanto como auxiliares, como técnicos, o en dado caso el crear su propio proyecto. No se nos, como que no se nos imparte mucho en ese aspecto. Tampoco se nos imparte cómo se debe ya de llevar después del proyecto, cómo es ese trámite de llevar la cerámica al IDAE, el registrarla, esa ayuda más que todo ese nivel legal, ya que por estar trabajando con patrimonio cultural, todo es ley, todo es legislación. Entonces no se nos enseña el peso legal que nosotros llevamos, por trabajar en una institución o trabajar con el patrimonio. Entonces, porque se debe rendir cuentas de todo lo que uno está encontrando, y a través de eso el poder, rendir cuentas por los resultados de las investigaciones. Tampoco se nos enseña cómo el poder publicar, el poder, el ser parte de ciertas organizaciones y dar a conocer más que todo la arqueología, ya que como es un mundo pequeño, entonces no se nos da como que a conocer cómo poder expandir ese mundo o poderlo, impartir en nuevas generaciones.